rojo de Hawks, le dijo esa famosa frase a Hawks, dice, pero el grandullón sabe actuar. Y dijo, y a partir de ese momento viene ya For Apache y ya le da papel y le da responsabilidades. Y lo envejece. Y lo envejece. Y aquí ya empieza una teoría que además lo mantiene, porque si vais a pensar, este personaje solitario ya, aquí viudo, pero se refleja después en el, digamos, soltero, no sé, o solterón de Centauro del Desierto y en Liberty Balance. Son tres personajes. No, sin apuras en Misión de Audaces. Y en la trilogía de la caballería, sí, sí. O sea, en la trilogía de la caballería que hay repetición de personajes, aunque cambien nombres. El personaje, por ejemplo, de McLaglen, que en la primera, en For Apache, lo tengo por aquí apuntado, no se llama King Cannon, se llama Sargento Mujali. Sí. Aunque hay un King Cannon, que no es McLaglen. John Wayne se llama de otra manera, lo tengo apuntado, vuelvo a decir, pero como no lo encuentro. En For Apache se llama Capitán York. Y en otra York y en con Río E. Grande, Coronel York con E. Con E, sí, pone una E. Pero como se llama Rigby en los dos, es el mismo personaje. Claro. Kirby York. Sí. Kirby York. Sí. Lo que pasa es que curiosamente en uno está viudo y en otro está separado de la mujer, pero realmente está jugando, y McLaglen en los dos es el King Cannon. Pero tiene razón. Puede ser el mismo personaje años después de Centauros y puede ser un héroe cansado y solitario en Liberty Balance. Sabéis que además Wayne tenía una cosa maravillosa, y es que trabajaba con John Ford, llegaba a trabajar, según cuenta Harry Carey, llega a trabajar por una cuarta parte de su salario habitual con otros directores. Bueno, es que en este caso ya no hemos hablado de la trilogía de la caballería, pero es algo que a Ford le viene dado por el enorme fracaso que tiene El Fugitivo. Él funda una productora, Argosy Pictures, con Merian Cooper y Bill Donovan, el jefe de la OSS, que es el presidente en la guerra de la CIA, y pierden un montón de dinero. La caballería es con Largo, sí. Sí, claro, Y pero luego ya pierden un sigue con enorme Largo, dinero sí. con El Fugitivo, y él entonces se vuelve hacia lo que más le gusta hacer, que son películas del oeste, y dan bastante dinero. Tú has dicho antes que no dan dinero, dan bastante Centauro dinero. del Desierto fue una Y esta dio 3 veces más de lo que costó. Recaudó en todo el mundo 5.200.000 dólares. Y costó que es 1.800.000. Pero que él no era nunca de estos que están en la tabla de los 15 o 20 más comerciales, que sus éxitos nunca fueron como los de Capra, que los nunca de Hitchcock. fueron mega éxitos, por decirlo de alguna forma. Se puede decir, ya que ha dicho Eduardo lo del dinero que perdió con el Fugitivo, se puede decir que bien perdido ese dinero con El Fugitivo. A ti no te gusta nada, ¿verdad? No, yo quiero. A mí sí me gusta. No, a mí me gusta nada El Fugitivo. O sea, hay algunas películas de Ford que aborrezco, pocas, que aborrezco. Digo sinceramente, a mí Ford me entusiasma. Y una de ellas, o la que más, es El Fugitivo. No la puedo. Era una de las favoritas de John Ford, quizás por llevar la contraria. No, seguramente, claro, que a mí no. me ha hecho gracia siempre, que es uno de los ejemplos que ha puesto él siempre. Pues bueno, pues fue su apuesta de película de productor independiente. No, de película de prestigio. Y de película de además. prestigio. Es que a eso voy. O sea, esta especie de desenfoque, digo el desenfoque que nos ha producido o que ha producido a otros, a espectadores de la crítica, en determinado momento de decir que el John Ford bueno es pues el del Fugitivo, por ejemplo, o el del Delator, película mucho mejor que El Fugitivo, o el de esas películas El del Largo Viaje a Casa. expresionistas, o El Largo Viaje a Casa. Hombres intrépidos. Y luego, me parece bueno, que no se está llamaban. mal decir que estas películas estaban bien. A mí lo que me parece asombroso, y me vas a permitir que coja un libro que tengo aquí, que lo he traído solo para eso, de Jean Mitry. Eso sí que es el Ya túnel habías del tiempo. amenazado con ese libro. Un crítico muy prestigioso. Eso sí que es el túnel del tiempo, ese libro de Un Rial. crítico muy prestigioso que en el año que publicó este libro, que yo no me acuerdo cuál es el año, pero bueno, Pues, por la época en que lo leíamos, 50 y muchos, ¿no? eran los años 60 o finales de los 50. Ya había hecho muchas películas estupendas John Ford. Y hablaba de las malas películas que había hecho John Ford por culpa del fracaso del Fugitivo. O sea, lo que tú estabas diciendo, pero juzgándolo de otra manera. Dice, la peor de todas es La Legión Invencible, que rodada en Technicolor, procedimiento no siempre detestable, dice este señor. Dice, y que da a veces resultados soportables cuando los colores no son demasiado vivos. Dice, pero que reduce a la nada toda posibilidad de composición. El espectador que haya visto la película ahora mismo no necesita comentar estas frases y muchas más que vienen después, que me voy a ver la lata eso debe ser leyendo. mucho de los franceses, ¿no? Porque el propio Truffaut durante bastante tiempo A Truffaut abominó nunca de le John gustó Ford John Ford. y dijo que babeaba ante los uniformes. Frase exacta, aunque después le dedicó un corto artículo necrológico que se titulaba Que Dios bendiga a John Ford y de alguna forma rehabilitaba la memoria de John Ford, pero hay que decir que no le gustaba en absoluto. De todas maneras, Quizás por yo- su mala experiencia militar. Yo he visto esta tarde, estuve leyendo un libro que no había leído, me había regalado un crítico americano que se llama Richard Schickel, que es el crítico de Time, Sí. y coincidimos en Marruecos a una cosa que fuimos a una plaza que se inauguraba en honor de Orson Welles por Otelo, y estuvimos varios días allí, una serie de gente, y me regaló un libro, y yo no lo había leído hasta hoy, porque de pronto es una serie de artículos, y hay uno sobre John Ford, y el artículo de John Ford hace lo mismo que nosotros, que yo creí que era una cosa típicamente europea, pasa revista desde Lindsay Anderson a los que van después hasta llegar a Andrew Sarris, y va viendo cómo John Ford ha sido
juzgado según las épocas. Dice que en los años 60 el realismo le hizo mucho daño porque consideraron que él estaba anticuado y viejo y tal, y va viendo todo, y Lindsay Anderson, que es un radical de izquierdas, cómo puede llegar a conectar con John Ford, todo eso lo va analizando. Entonces me he dado cuenta de pronto que es que esto que hemos debatido aquí en Europa mucho tiempo, y en España muy en concreto, ha sido en todas partes. En todas partes. Pero estoy seguro que siempre había un público que disfrutaba con las claro, películas. Y eso de dice Ford. sí, que él dice, yo, lo que yo tenía de Ford es que había visto Corazones Indomables siendo un niño y me había entusiasmado. Y a partir de ese momento yo no sabía quién era John Ford, no sabía si me iba a dedicar al cine, si iba a escribir, pero yo seguía viendo las películas de John Ford porque eran que me divertían mucho. Un crítico francés le hace una entrevista a John Ford en un documental que he visto, lo digo por poner ejemplos también ideológicos, y le dice, no sé si lo habéis visto alguno, y le pregunta, ¿por qué en sus películas pegan tanto a las mujeres? Entonces John Ford, con esa socarronería absoluta que le decía, ¿cómo? ¿Qué dice? Dice que ¿por qué las pegan? ¿A quiénes? Dice, a las mujeres. ¿En dónde? Dice, en sus películas. Dice, ¿en qué películas? Dice el otro, le dicen, las suyas, en El hombre tranquilo, en otras, no me acuerdo ahora en cuál más. Pero bueno, y se queda pensando y dice, pues porque resulta gracioso. Dice, ¿a usted no le ha divertido? Y hay un silencio absoluto del crítico enormemente progresista que no puede dejar de reconocer que él se había reído con aquello, más o menos censurable ideológicamente, y esto es lo de disfrutar con las películas o no disfrutar con las películas. En todo caso siempre ha habido un malentendido con John Ford, que, pienso porque se quedan en los aspectos quizás, o no, yo no diría más, más superficiales, más errados quizás. Déjame un ¿no? momento, que se me ha olvidado al final el broche de esta entrevista, que es muy corto. El crítico era francés, el que lo estaba preguntando, y al final, cuando ya no tiene más remedio que reconocerlo, le dice, eso lo he copiado de los franceses. Así que perdona que te había interrumpido. No, ya había acabado. Yo creo que hay un tema muy bonito en esta película que luego él lo va a volver a coger en otras películas posteriores, que yo llamo su época más negra, como es El Sargento Negro, como es Centauros del Desierto, como es Cuna de Héroes, como es Escrito bajo el sol. El último Hurra. El último Hurra es una película que no deberíamos olvidar, porque no se habla mucho de esa película y es estupenda. Pero, y tiene mucho que ver con esta en lo de una despedida también. Sí, sí, porque, pero yo lo que quiero decir es que hay esa especie de distorsión de la realidad que empieza a hacer John Ford, que ya no son películas, no sé, que incluso una cabalgada normal ya no es la misma, ya es, incluso se llamaba una de ellas La Cabalgada Fantástica, ¿no? En un país se llamó... Sí, en francés La Chevauchée Fantástica. Bueno, que no son iguales. No, esa diligencia se llama la Cabalgata se convierte en una cosa fantástica. Sí, sí. Claro, pero esto, si me permites que te interrumpa un momento, esto está en John Ford desde mucho antes. Esto es La Patrulla Perdida. Sí, bueno, es una película que es la de hace mucho tiempo. Es la herencia de un cineasta que le influyó enormemente, que fue Murnau. Sí. Hay todo un expresionismo que está en el decorado, en la utilización de los rojos, del tratamiento del color, que se va acentuando, como tú dices, en la película. El Sargento Negro es la apoteosis, desde mi punto de vista, de la irrealidad. No sé si es que no me acuerdo cuál es, quizás lo sepáis vosotros. Hay una película de Ford que se utilizaron los decorados de la Fox, donde había rodado Murnau. Cuatro hijos, se llama Cuatro hijos, una película antimilitarista también, que rodó pues hacia el veintitantos. Por eso que vamos, que es verdad esto de Murnau, esto que decías. Sí, influyó incluso en Howard Hawks, que es quizás el cineasta más separado del estilo de Murnau, vamos, concretamente. Murnau es uno de los decisivos. Pero yo, por ejemplo, me refería a que una película como Cuna de Héroes, que es una película muy John Ford, bueno, la historia de un héroe que está en West Point, cómo va pasando el tiempo sobre él, envejece, su mujer, Maureen O'Hara, no pueden tener hijos, los cadetes son como sus hijos. Bueno, es una película muy fordiana. Bueno, es una película que también, como con La Legión Invencible, empiezas a analizar y te vas encontrando con una serie de sorpresas enormes, de vacío, de soledad, incluso de algo que no parece muy de John Ford, de amor físico, como lo tienen Escrito bajo el sol. Hay hasta sexualidad en grados altos. Aparte que luego ya esos interludios que él hace, que no los ha hecho nunca nadie, que yo creo que es su marca de fábrica, cuando interrumpe la narración y hace un plano de Maureen O'Hara, que es una mujer fordiana por excelencia, despidiendo en la puerta al chico que se va a la guerra, que no es su hijo, pero es como si fuera su hijo. Porque ha perdido a su hijo. Porque ha perdido a su hijo, y entonces ya dices, ya no es el hijo, pero sientes lo mismo, pero además es que es otra vuelta más de tuerca, que es que el chico que podía haber sido su hijo, que no fue porque murió. Bueno, y ya llegas a un momento que dices, ¿cómo se puede construir ya a ese nivel de dar tantas vueltas? Y que a mí me parece que es eso, que La Legión Invencible lo que tiene es como... Si esto es La Legión Invencible, dice, aquí está todo en el tablero lo que es mi cine, todos los grandes temas que yo he manejado a lo largo del tiempo, pero además, por utilizar lo que dice Juan,
lo que voy a manejar también, y me voy a ir hacia este terreno, y ese terreno es la negritud de la historia de amor de Centauros del Desierto por su cuñada, que es una historia terrible, como es esa historia, y que lo descubre el personaje del predicador, que es Warbone, como ella acaricia su uniforme. Es el motor de toda la historia. Y él mira para otro lado y dice, estoy entrando en un terreno que no es el mío. Entonces, claro, dice, a ese nivel de sutileza, pues yo creo que eso nace pues en la escena esa que te gusta a ti tanto, que es cuando va a la tumba con su mujer, y empiezas a descubrir algo como muy